toca ser ministro de Trabajo. No asumiste todavía y ya se te presentaron una serie bastante importante de situaciones complejas, yo diría casi conflictivas, por lo menos en algunos rubros. Claramente en la industria cárnica, los frigoríficos, pero tenemos también el cierre de Yasaki, tenemos esta suerte de planteo de Isusa, son como muchos flancos para agarrar ahora, pero que vos todavía no sos ministro de Trabajo, o sea, que están de antes. Vas a asumir y vas a tener una situación complicada, ¿verdad? Sí. En verdad que hay un conjunto de cosas que han estado ocurriendo desde que pasaron las elecciones, desde que resultó ganador el presidente Yamandu Orsi y desde que hemos comenzado el proceso de transición. Parece que desde el punto de vista nuestro hace como 6 meses atrás que ocurrió todo esto, pero hace 2 meses. Y en 2 meses cuesta creer que haya cambiado tanto la realidad política, económica, productiva e internacional como para que se desencadenaran unas 14 o 15 situaciones conflictivas que terminan con el retiro de alguna empresa del mercado, que se va del país, que se reestructuren otras con despido por el camino o que envíen al seguro de paro industrias importantes de nuestro país, la industria láctea, la industria frigorífica. 2 de las principales industrias de nuestro país están en situaciones complicadas, varias de ellas, situaciones algunas de cooperativas y otras de empresas de carácter multinacional, que bueno, están haciendo reestructura, que han originado la respuesta del movimiento sindical organizado de salir a expresar en una movilización, preocupación y demandar al gobierno que todavía está instalado soluciones que no están llegando. Entonces, yo no me peleo con fantasmas, nunca lo hice, pero ¿cuántas de estas cosas estaban contenidas y no reventaron antes de las elecciones porque creían que podía incidir? ¿Cuántas? Porque cuesta creer. ¿Vos decís, por ejemplo, que alguna mano negra, digamos, alguien puso un freno con intenciones, con propósitos electorales, pero que esta cosa ya venía, ya estaban las condiciones MS? Pero datos concretos que ocurren en Yasaki. En Yasaki lo que nos expresaban las trabajadoras, fundamentalmente la población laboral allí, la plantilla laboral son de compañeras trabajadoras mujeres, pero hay varones también obviamente, pero nos expresan de que le estaban felicitando porque había crecido la productividad, porque habían mejorado los índices de producción. Se sacaron una foto con todos los trabajadores en los establecimientos de Colonia, los altos mandos empresariales allí, en gratitud para poder colgar en las redes. Y después le comunican a través de un WhatsApp, en un estado de WhatsApp, a las 2 de la madrugada, 2:15 de la madrugada, según expresa de la primera trabajadora que lo recibió, que lo vio, que al otro día no fueron a trabajar, que la empresa estaba cerrada. ¿Cómo explicar eso? Que ocurriera eso en pleno enero cuando en diciembre lo estaban felicitando. ¿Cómo expresar de que las primeras reacciones, y algunos se subieron al carro, de que bueno, el problema es de que el sindicato tiró de la cuerda, que había mucho conflicto? Fuimos a revisar y resulta de que el nivel de conflictividad hacía menor que en cualquier otra rama de la industria que se había instalado en esa empresa. Entonces, bueno, después terminé diciendo que hay un problema de rentabilidad, hay un problema de que no le dan los números, hay un problema que es más ventajoso producir en otro país de Mercosur, en otro país de la región, cosa que viene haciendo la empresa hace una cantidad de tiempo. Entonces, aquí hay algunas cosas que nos hacen sospechar que no puede ser que de la noche a la mañana estén ocurriendo todas estas cosas, cuando algunos augurios políticos de connotados dirigentes políticos decían que era un error que no nombraran el Ministerio de Trabajo. Que todavía puede ser, sí, puede ocurrir que sea un error, pero decían que nos iban a nombrar a nosotros, que íbamos a poner el dedo en la balanza a favor de los trabajadores, que era un desacierto que un dirigente, un ex dirigente sindical estuviera frente al Ministerio de Trabajo, que se iban a originar algunos problemas. Bueno, yo no asumí todavía. No asumimos, el equipo nuestro no asumió. ¿Te parece que existe esa posibilidad, que haya detrás también conductas como de represalia, conductas como extorsivas? No sé, lo que yo digo es que nos preocupan esas señales, nos preocupan enormemente. Son ¿Cuánto un conjunto. en el caso de la industria cárnica, cuánto puede estar afectando
los desfalcos estos de los fondos ganaderos? En algunos casos lo asumieron. En 2 de los frigoríficos que han cerrado sus puertas, que transitoriamente han enviado a los trabajadores de sobreparo, uno que anunció que es por falta de ganado, que a partir de que estaban involucrados allí en esa situación financiera, porque esta otra cosa no hay que llamarlo, ese mejunje financiero que habían articulado, es que no le estaba llegando ganado por esa cosa. O el último anuncio del frigorífico Paso de los Toros, que también están directamente involucrados algunas de las familias que formaban parte de esa conexión ganadera, creo que ese es el nombre que marcaba. Entonces, bueno, ahí hay una parte de eso, hay otra parte de especulación también, hay una parte de especulación en torno a reducir la plantilla laboral, cambios en la negociación colectiva, no firma de la FOICA, no se llegó a acuerdo en la negociación colectiva y por lo tanto ahí se terminó con un decreto y esto origina alguna situación de tensión entre empleadores y trabajadores. Sí, al día de hoy lo que pasa es que en 6 o 7 conflictos, según conversábamos con el dirigente de la FOICA hace pocos días, hay situaciones de este tipo y la totalidad es que pasaron ya los 2.000 trabajadores de la industria frigorífica que están en el seguro de desempleo. Bueno, son cosas que están ocurriendo ahora con este gobierno que según ellos mismos se vendían en el discurso de la campaña electoral que era la panacea, que había mejorado la cantidad de puestos de trabajo, que había mejorado el salario real. Esos eran los anuncios que nos hacían hasta hace pocos días. La realidad hoy del país es una muy distinta. En aquellas industrias que acusan un problema de competitividad, puede haber, porque también la izquierda ha planteado durante los últimos años que hay un fuerte atraso cambiario o que hay un atraso cambiario y que eso afecta a la competitividad, sobre todo de aquellas que están en el rubro exportador, ¿verdad? Uh-huh. Eso entiendo que, bueno, merecerá ser atendido por el equipo económico, en fin, por la política monetaria, pero ¿qué pasa? Te pregunto, Juan, ¿qué pasa cuando las industrias están planteándote que un problema es el costo laboral comparado, por ejemplo, con el costo laboral en países donde pagan salarios mucho más bajos? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que hacer Uruguay ante eso? Porque Uruguay no puede pagar salarios de hambre tampoco, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Mira, hay una comparación que continuamente se hace pública, es que, claro, ya no pueden tomar mucho como referencia a Brasil y Argentina por la volatilidad que tienen, por las variables que ocurren a cada tanto. A veces te favorece el cambio, a veces no, según el gobierno de turno, y no hay una estabilidad así como para compararlo, pero nos comparan normalmente con Paraguay. Cualquiera de ellos dicen que producir en Paraguay sale más barato. Bueno, sí, Paraguay, según los datos que tenemos, salario mínimo nacional también al mismo tiempo es máximo. Es muy difícil ganar por encima del salario mínimo nacional en Paraguay. En cuanto a derechos de las trabajadoras y las trabajadoras, están bastante rezagados comparativamente con las relaciones laborales en nuestro país. O sea, producir desde ese punto de vista, bueno, nosotros no queremos, o alguno en Uruguay está planteando ir a situaciones laborales, en situaciones de producción o en condiciones salariales y económicas que vive el pueblo paraguayo. Bueno, no creo que sea esa la comparación que nos quieran hacer. El argumento tal vez más válido, más entendible que podemos tener nosotros es que Uruguay no tiene, por sus dimensiones, no tiene economía en escala, no tiene producción en escala. Pero si fuera por eso, entonces hace 250 años que estamos atravesando la misma situación. El Uruguay tiene la misma extensión en kilómetros cuadrados y más o menos la misma cantidad de habitantes también. Entonces, lo que hay aquí, algunas otras cosas que hay que discutir, hay que poner arriba de la mesa cómo se defiende efectivamente más la industria nacional y que solamente el abaratamiento de costos, bajar los costos o crecer la rentabilidad no debería pasar por bajar las condiciones laborales, las condiciones salariales de los trabajadores de nuestro país.